sobre el botón aceptar, ¿qué debería hacerse? ¿Qué debería ser el modelo? ¿Qué resuelve el modelo? ¿Y cómo muestra ese resultado? ¿Sí? Es decir, trabajamos con todo lo que sea la captura de eventos cuando hablamos del controlador. Ese controlador va a ser el intermediario entre mi ventana y lo que es mi lógica de negocio, o la clase de lógica de negocio en la cual yo estoy trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea de separar. En general, en Java siempre tratamos de, o digamos, el objeto de Java se puede aplicar en otros lenguajes también. ¿Sí? Se trata de separar las cosas para especializar cada una de ellas, ¿sí?, con una función determinada. Y por último, cuando nosotros hablamos de la tercera capa, que es la persistencia, es cómo lo mantengo en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de persistencia, estamos diciendo que todo lo que está en memoria lo tengo que bajar de alguna manera para que eso quede en el tiempo, y usamos una tecnología que consideremos que tengamos en ese momento. Puede ser archivo de texto, puede ser base de datos, puede ser XML, o puede ser archivo de datos que yo estoy guardando el objeto en sí. Base de datos de cada objeto que no lo puse ahí, también lo puedo utilizar. Entonces, la persistencia o el objetivo de esa capa de persistencia es simplemente tomar todo lo que se creó, todo lo que se modificó y mantenerlo en el tiempo para que yo pueda volver a utilizarlo en otro momento. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, la esencia, digamos, lo que me tiene que llevar mayor tiempo de resolver es mi lógica de negocio, porque ahí está el corazón de mi aplicación. Los otros dos son de soporte, ¿sí?, que me permiten o mantener el tiempo o presentarlo de una manera amigable. Cuando nosotros hablamos de la persistencia, podemos desarrollarlo o trabajarlo con un montón de persistencia. Desarrollar mi propia capa de persistencia implica un esfuerzo bastante grande, porque yo tengo que tener en cuenta que tengo que persistir ese objeto, tengo que hacer todo lo que sea control de concurrencia, ¿sí?, control de transacciones, etc. Todo eso lo tengo que tener en cuenta al momento de diseñar. Máxime si estoy hablando de una aplicación, ¿sí?, digamos que es compartida. Si yo estoy hablando que es solo acá, no tengo un servidor, no tengo internet, yo lo puedo que no me preocupe. Hoy, no sé, más adelante. ¿Sí? Bien, cuando nosotros hablamos del control de persistencia, básicamente la idea del control de persistencia es algo que ya existe, conceptos que van a encontrar siempre cuando hablamos de objetos. Si ya existe, lo uso. ¿Para qué lo voy a hacer de vuelta? Si alguien ya lo pensó, lo diseñó, lo programó, lo probó y además hay una comunidad que lo está usando y lo está probando, ¿para qué voy a volver a inventar algo? ¿Para qué voy a poner esfuerzo en tratar de desarrollar algo que ya está hecho? Salvo que trate de implementar un nuevo motor de persistencia que sea reutilizable. Ahí puede ser que tenga idea, pero si es para mi aplicación, para una aplicación en particular, no tiene sentido. Lo mismo le va a pasar con Java. Si antes de enfocarse a desarrollar algo nuevo, antes de desarrollar una nueva clase, primero verifico si existe una clase que da eso. ¿Sí? Después pongo esfuerzo en tratar de desarrollar. Si no, uso algo que no existe. Si no, no estoy desarrollando la idea de reutilizar algo que ya, ¿sí?, está diseñado. En este caso, cuando nosotros hablamos del motor de persistencia, es un intermediario entre mi aplicación y la base de datos. ¿Cuál es la idea? Básicamente tomar las instancias, los objetos que existen en memoria, transformarlos en registro y guardarlos en una base de datos relacional. Y tomar lo que está en esa base de datos relacional y devolverme instancias. Para eso va a necesitar dos cosas. Una, configuración, es decir, a qué base de datos me voy a conectar, dónde está, cuál es la base de datos, usuario, contraseña, etc. Es decir, conexión. Y lo otro es el mapeo. Cuando hablamos de mapeo estamos hablando de el vínculo que existe entre cada una de esas instancias en qué tabla o tablas se va a persistir. Es decir, cada una de las instancias que yo tengo creado en memoria, en qué tabla o tabla se va a persistir. La ventaja que nosotros tenemos
cuando trabajamos con un motor de persistencia es que si esta parte donde hablamos del mapeo funciona con una base de datos Postgres, modifico y me conecto a MySQL, me conecto a un Oracle, me conecto sí, a un LM, no me acuerdo, ¿sí? Y funciona de la misma manera. Lo único que yo tengo que cambiar es mi archivo de configuración. Y hay un punto más que necesito, que es lo traigo para conectarme a la base de datos. ¿Sí? Pero esa es la ventaja. Si yo lo desarrollo, tengo que tener en cuenta también eso. Si voy a cambiar de base de datos, tengo que ver cómo lo resuelvo. En este caso, con el motor de persistencia, tengo esa solución. Motores de persistencia que puedo utilizar en Java, JPA o Evernet. ¿Sí? Son dos motores de persistencia que se pueden utilizar. La diferencia entre uno y otro es que en el caso de Evernet, todo lo que sea mapeo está fuera de la clase. Es decir, lo hago en archivos externos usando un código XML. Cuando hablamos de JPA, todo lo que sea el mapeo está dentro del mismo código Java a través de lo que se denominan notaciones. En el caso de Kubernetes también se puede hacer de la misma manera. O sea, Kubernetes me brinda las dos posibilidades: sacarlo afuera o ¿sí? hacerlo a través de anotaciones. JPA me lo define a nivel de anotaciones. La otra ventaja es que si yo defino bien todos mis mapeos, yo lo único que tengo que hacer en mi base de datos es crear la base. Todo lo que sea la creación de tablas, claves foráneas, claves primarias, me lo genera a partir de lo que yo definí en el mapeo. Por eso decía hoy, no me preocupo por la parte de ¿sí? el diseño de la base de datos, porque el diseño de la base de datos va a ser una consecuencia de los mapeos que yo realice de mis objetos. ¿Está? Y acá hay una recomendación. Si ustedes ya tienen diseñada la base de datos y tienen una herramienta que existe, que hace el proceso de refinería inversa y que crea la clase a partir de las tablas que existen en la base, ¿sí? Con una primera aproximación al conjunto de clases, perfecto. Pero no quedarse con eso. ¿Por qué? Porque si no, no estamos aprovechando muchas de las características que tienen ¿sí? los objetos, y además las relaciones entre los objetos que lo va a hacer como lo va a hacer con la relacional y no como debe hacerse por objetos. ¿Sí? Bien, en resumen, ¿sí? Como terminando, hablamos de que cuando hablamos de un desarrollo de una aplicación en Java, si bien esto es aplicable a cualquier lenguaje, vamos a dividir siempre la aplicación en tres partes: presentación, lógica de negocio y persistencia. Todo lo que sea presentación, voy a usar un conjunto de clases que ya tiene definido en Java, que puede ser para aplicaciones de escritorio o aplicaciones web. Todo lo que sea lógica de negocio siempre va a ser un conjunto de clases que yo voy a definir, ¿sí? que me resuelven el problema, y lo que es la persistencia usando un motor de persistencia. No es necesario, o mi recomendación es no ponerse a perder, entre comillas, ¿sí? el tiempo tratando de resolver o armar una capa de persistencia. ¿Sí? Y acá tenemos. Bueno, los tímidos acá, si me pueden hacer unas preguntas, a ver si aprovecho esta oportunidad. Siempre una pregunta que yo pueda responder. Una duda, algo sobre acoplamiento. En realidad, al definir las clases y encapsularlo, vos lo que tenés es un bajo acoplamiento siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las clases son independientes. Si bien hay relaciones entre ellas, ¿sí? la funcionalidad de una clase que está encapsulada. Entonces vos tenés un bajo acoplamiento siempre. O sea, ese es el objetivo. Si en un diseño vos tenés un alto acoplamiento, entonces está mal hecho tu diseño.
En realidad la base de datos es independiente de la edición. Si yo puedo hablar de Standard Edition, Super Edition, Micro Edition y puedo trabajar con una base de datos que está disponible. Es decir, Sí, base de datos. ¿sí? O sea, vos podés trabajar con archivo de texto. Sí. O sea, de alguna manera lo vas a tener que persistir ese seguro porque todo lo que vos creás lo creás en memoria RAM. ¿Sí? Ahora, la forma en que vos lo persistís, puedes hablar de base de datos, puedes hablar de archivo HTML, puedes hablar de archivo de texto, la forma en que vos consideres. ¿Sí? Generalmente, lo que es aplicaciones de dispositivos móviles tratan de usar una base de datos que es o texto, por una cuestión de recursos más que nada. Hola. La pregunta es si la última capa era la vista y la persistencia. La pregunta es si la persistencia generaría en su código SQL una base de datos. ¿Cuánto animal? Sí. Digamos, en el último, lo que vimos como motor de persistencia, cuando hablamos de persistir en una base de datos relacional, todo lo que sea secuencia SQL lo genera la capa de persistencia. Y acá hago una aclaración, por ahí no lo dije, es en el modelo de lógica de negocio jamás debería haber sentencia o instrucción que implique, ¿sí?, el manejo de la persistencia. Es decir, en la lógica de negocio no debería haber en ninguna línea de código una sentencia SQL si estoy hablando de base de datos. En realidad vas a utilizarlo cuando quieras hacer un desarrollo web. Y ahí en realidad trabajás no solamente con HTML, sino con JSP. Si tenés en cuenta que lo que es HTML solamente me define contenido estático. Si yo quiero trabajar con Java, porque lo que quiero generar es un contenido dinámico. Entonces, trabajás con JSP. Básicamente, lo que hace es beber o trabajar o incorporar funcionalidades de Java en el HTML. Igualmente, digamos, un buen diseño implica HTML para lo que es presentación y Java con Servlet o cualquier otra tecnología para lo que es el controlador que dijimos hoy de los eventos y la lógica de negocio. Es decir, que desde Java yo genere el HTML como salida, pero no mezclar, ¿sí?, HTML y Java en el mismo archivo, porque digamos es complejo mantener ese código. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es el criterio de utilización entre JSP y Garnet? ¿Cuándo me conviene utilizar uno o cuándo me conviene utilizar el otro? JPA, perdón. Y en realidad esa es como una pregunta cuando vos le decís o te preguntan a vos, ¿sí?, ¿quién es mejor, si tu mamá o tu señora? Depende de quién te pregunte la respuesta. En realidad los dos cumplen la misma función, ¿sí? La ventaja que tiene por ahí Hibernate es que no te ensucia el código, es decir, yo lo saco fuera del código de Java. Y si tengo que modificar algo en ese archivo de mapeo, en el archivo de configuración, no tengo que volver a compilarlo. La desventaja que tengo allí es que si hago una modificación en mi clase a nivel de atributo que debería reflejarse en mi base de datos, tengo que acordarme de ir a hacerlo en el archivo de mapeo. En el caso de JPA, como está dentro del código, si yo modifique el atributo, automáticamente se modifica el mapeo. La desventaja, cualquier modificación del mapeo implica compilar de vuelta, ¿sí? Ahora, hay cosas que por ahí JPA se maneja mejor que Garnet, que es, por ejemplo, el tema de la concurrencia, ¿sí? En el caso de Garnet, cuando hablamos de la concurrencia, trabaja con dos niveles de caché que por ahí hace que muchas veces la actualización no esté disponible para el resto.
que JPA lo maneja mejor. ¿Está? Entonces, ahí está la respuesta, digamos, depende de quién lo pregunte. Una pregunta que por ahí como debate. En la lógica del negocio, en el diagrama de clase, por ejemplo, caso factura-cliente, ¿es necesario en la clase factura hacer una referencia al cliente como un atributo de la factura o con la asociación se asume que hay conocimiento? Ahí tenemos que hablar de dos niveles de abstracción en la cual estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos vuelvo acá un ratito a este punto. Si hablamos de eso, ¿sí? Hablamos del diseño de clase, con la asociación es suficiente. Es decir, la línea que me comunica una clase con la otra es suficiente. No debería ir como atributo. ¿Sí? No debería ser como atributo. Ahora, si vamos a la implementación, escritura de código, como una relación implica una asociación, un conocimiento, y cuando hablamos de una instancia, eso ocupa un espacio de memoria, de alguna manera yo tengo que poder referenciar a ese espacio de memoria. Entonces, la implementación sí va al atributo. Y si cuando escribo el código, sí va al atributo. En el diseño no va. ¿Sí? Con la relación es suficiente. El archivo de mapeo, ¿me quedó claro que uno lo genera o es tipo diagrama de relación? Lo generas vos. ¿Sí? En el caso de JPA, digamos, si lo vemos así simplemente es como que yo lo que agregué antes de cada atributo es un comentario. ¿Sí? Es como un comentario que le agrego al código con una característica particular, que comienza con una arroba, tiene un nombre particular para identificar si es un atributo, si es una entidad, si es una clave, si es una relación, etc. Pero en el código es un comentario. En el caso de LMNet es un archivo externo que yo lo escribo en un lenguaje XML en el cual defino, digamos, qué clase con qué tabla mapeo, cuál es el atributo, cuál es su clave foránea, cuál es su clave primaria, cuáles son sus relaciones, etc. Pero lo escribo yo. Lo tenés que escribir o, digamos, tenés herramientas que te lo ofrecen, pero es un archivo externo. ¿Cuánto vos utilizaría un Tomcat así a nivel proceso? Lo que pasa es que el Tomcat ya tendría que estar hablando de un desarrollo de una aplicación web. ¿Sí? En ese caso, nosotros cuando damos una aplicación web tenemos una arquitectura en la cual nosotros tenemos nuestro servidor de aplicaciones, que en este caso sería el Tomcat, después tenemos nuestro servidor web, ¿sí? Que sería el repositorio de archivos. Entonces, si hablamos del Tomcat, estamos hablando de una aplicación web, ¿sí? En la cual lo que yo necesito es generar contenido interactivo. Es decir, necesito de alguna manera que ese código Java se ejecute del lado del servidor. Una pregunta más. ¿Qué semejanza de diferencia hay entre Android y Java? Porque lo poco que vi, el código era bastante igual. Sí, digamos, básicamente digamos que Java es como una base y a partir de ahí se generaron una serie de lenguajes, incluyendo a Python. ¿Entendés? Es como una base en cuanto a la idea. Igualmente no conozco mucho de Android. ¿Sí? Más que no lo programé, digamos, no codifiqué en Android, por lo tanto no te puedo decir exactamente qué. Lo que sí te puedo decir es que es como un derivado. ¿Sí? Tienen básicamente la misma idea. Si ustedes se van, por ejemplo, también a .NET, van a tener la misma idea, el mismo concepto en cuanto a la estructura, la forma en que manejan en clase o la habilidad. Y una última pregunta, porque me quedaba dando de la base de datos. O sea, yo genero todo el código exclusivamente en Java y me olvido de la base de datos. Sí. En el momento que porque hay muchas características en la base de datos que me parecen bastante delicadas y es interesante saber hasta qué punto si es conveniente utilizar así. Por ejemplo, estamos mirando justamente ahora la creación de base de datos en SQL. La creación de controladores, de vistas, por ejemplo, y cómo eso jugarlo como objeto.
las vistas generalmente vos lo utilizás para obtener un resultado. Por ejemplo, un informe o un reporte. ¿Sí? Que en realidad acá lo vimos, pero cuando vos hablas con reporte puedes trabajar con Java, digamos, como objeto, o puedes trabajarlo con sentencia SQL. ¿Sí? Sí. En realidad, digamos, como lo decís, tenemos que tener en cuenta que esto que yo le presenté sería, digamos, la idea, lo ideal. A partir de allí yo podría hacer, digamos, adecuaciones, pero básicamente, si yo trabajo con objetos, ¿sí? Debería olvidarme de base de datos, porque yo en realidad base de datos es la tecnología que yo utilizo para persistir el objeto. ¿Qué pasa si yo trabajo con archivo de texto, si trabajo con XML? En realidad, pistas, procedimientos, etcétera, lo puedo manejar cuando me tengo los reportes. Otra característica es cuando yo trabajo con el motor de persistencia, me olvido, entre comillas me olvido, porque igual tengo que definir dónde comienza y termina una transacción, pero sí me olvido del manejo de transacciones, el manejo de concurrencia, etcétera, eso ya lo maneja el motor. En lo que es NBC, ¿dónde programa el motor? ¿Dónde programa el controlador? Es decir, del lado del cliente o... En realidad, el controlador es la parte de la capa de presentación. A dónde lo programás va a depender del tipo de aplicación que estés hablando. Si hablamos de una aplicación cliente-servidor pesado, eso se hace del lado del cliente como parte de la capa de presentación. Si hablamos de una aplicación web, va a estar compartida. Puede ser del lado del cliente, puede ser del lado del servidor. Por ejemplo, manejo de características de ingreso de datos, ¿sí? Completitud, exactitud, tipo de datos, etcétera, lo puedo hacer del lado del servidor con JavaScript, ¿sí? Y cuando se hace el enviar, tomo del lado del servidor, al lado del server, y resuelvo qué parte de la lógica del negocio, ¿sí? Tiene que realizarse. Entonces, si hablamos de una aplicación cliente-servidor pesado, se lo resuelve del lado de la capa de presentación, como eso está del lado del cliente, no hay problema, ¿sí? Y si hablamos de una aplicación web, puede ser compartido. Parte del cliente, parte del servidor. Buenas noches. Me gustaría saber qué es básicamente JavaScript y para qué lo podría usar. Bien, JavaScript, lo único que tiene parecido de Java es su sintaxis y su nombre, nada más. ¿Sí? Es otra cosa totalmente distinta. JavaScript es un lenguaje de script que se utiliza del lado se utiliza en aplicaciones web, ¿sí? Y se ejecuta del lado del cliente, es decir, ¿se acuerdan de que hablábamos de, cuando hablábamos de Enterprise Edition, hablamos de lo que son los navegadores? Entonces, los navegadores se ejecutan JavaScript. El JavaScript, entre comillas, es como que le da cierta característica de contenido dinámico o de dinamismo a mi página, a mi aplicación, donde lo que yo puedo hacer es definir una serie de funciones para poder controlar lo que se ingresa, mostrar la información, etc. Pero básicamente JavaScript siempre lo vas a utilizar en una aplicación web y que se va a ejecutar siempre del lado del cliente. Última pregunta. ¿Por qué tiene tantas vulnerabilidades JavaScript? No, lo que pasa es que es un lenguaje script. ¿Sí? Es decir, al ser un lenguaje script, es código que está yendo al cliente y desde el cliente puedes ver lo que se está ejecutando. Muchas gracias. Te veo mucho. ¿Qué potencial tienen los desarrolladores de Java en el mundo? ¿Desarrolladores? Sí. Y creo que lo estábamos hablando hoy. En realidad, hay muchas aplicaciones, ¿sí? En cuanto a mercado para el desarrollo de aplicaciones en Java. Pero básicamente, hoy en día, digamos, la mayor potencialidad o el mayor, digamos, mercado está en el desarrollo de dispositivos móviles. ¿Sí? Ya no estamos hablando tanto de aplicaciones de escritorio cliente-servidor pesado, sino estamos hablando de aplicaciones a nivel web. Entonces, básicamente, el mercado está más para lo que es desarrollado web con digamos, Enterprise Edition, o más bien aplicaciones de
dispositivos móviles. En cuanto a aplicaciones de escritorio, digamos, hay otros lenguajes que por ahí facilitan más, ¿sí? Más si es una aplicación de gestión, ¿sí? Hay otros lenguajes que tienen una mayor facilidad o mejor manejo con respecto a lo que es, ¿sí? La gestión o el manejo de la base de datos. Bien, creo que es todo. Vamos a dar un pequeño aplauso para Chicos,